vamos a hablar sobre la marcha convocada para defender al Instituto Nacional Electoral, convocada en 26 ciudades del país y de la que se ha ocupado el presidente López Obrador desde el lunes pasado, haciendo comentarios negativos sobre los convocantes y también las personas que piensan participar en esta movilización. Me acompaña en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, Carlos Navarrete, expresidente del Senado de la República, también exdiputado federal, expresidente nacional del PRD e integrante del Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones que promueve la marcha del domingo, debo decir las marchas, porque va a haber, como le digo, en varias ciudades del país. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Pascal, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buen día. Carlos, bueno, pues entiendo que ha habido ajustes de última hora a la movilización en la capital de la República, que saldrá a las 10:30 de la mañana del Ángel de la Independencia, porque ya no será el hemiciclo a Juárez el punto de destino, sino el monumento a la Revolución. ¿Por qué se hizo este cambio, Carlos? Mira, las organizaciones convocantes a estas marchas en todo el país y en la capital, Pascal, han venido evaluando una efervescencia importante, atizada, por cierto, como tú lo dices en tu columna y en tus comentarios, por la agresividad desde Palacio Nacional, que ha hecho una bocina de la convocatoria de la marcha. Y pensamos Le que van a habrá tener que dar las algunos. gracias, Carlos, porque ha sido Pues un gran mira, promotor de esta marcha. si en Palacio Nacional lo aceptaran, yo le mandaba hasta una caja de galletas al presidente para agradecerle, francamente, porque lleva 3 días, no sé si hoy también va a dedicarnos una parte de la mañanera o no, pero lo cierto es de que esta agresividad, estos insultos, estas descalificaciones absurdas de parte del presidente han hecho eco a la convocatoria que hemos tenido y pensamos que tendremos una muy importante participación ciudadana de familias, de gente sin cargos, de gente que no está en la política, de personajes de la vida social y política del país, de muy diverso tipo. Por cierto, déjame decirte, porque se acaba de acordar anoche esto que te voy a comentar, la marcha no va a tener vanguardia de personajes. La avanzada, la parte de adelante de la marcha, no irá ningún personaje público, ni político, ni nada por el estilo. Ni legisladores, ni dirigentes, ni nadie. La vanguardia de la marcha la encabezará un nutrido grupo de jóvenes, muchachas, muchachos jóvenes, que van a encabezar la marcha y serán la avanzada. Segundo, las organizaciones cívicas que ayer dieron la conferencia de prensa irán inmediatamente después con todas sus gentes que los acompañen. La gente que vaya libremente en su carro, que tome el metro, que llegue como pueda, van a ser el contingente principal de la marcha. Y los personajes públicos les hemos pedido y sugerido que vayan a la vanguardia de la marcha, en la parte de atrás, que vayan acompañando En la la marcha, retaguardia. en la retaguardia, de tal forma que quede muy claro que esta es una marcha convocada por muchas organizaciones. Bienvenidos todos, miembros de partidos políticos, personajes importantes, legisladores, todos los que quieran participar, bienvenidos, pero no como protagonistas. No seremos nosotros los protagonistas, sino la gente que vaya a la marcha. Bueno, entiendo que también se tomó la decisión de que José Woldenberg, el primer consejero presidente del entonces IFE, hoy INE, va a ser orador único de este acto en el Monumento a la Revolución. No podría haber mejor personaje para sintetizar la historia del IFE y del INE, su autonomía, su profesionalismo. No hay que olvidar que en la primera transición que hubo en México, en el año 2000, José Woldenberg era el presidente del IFE, y fue el que salió a informar que el PRI había perdido la elección y que el PAN, con Vicente Fox a la cabeza, había ganado. Fue un parteaguas en la historia de México en materia electoral. Muchos años de lucha, desde el 88 con Cárdenas, contra Salinas, habíamos luchado duramente por quitarle al gobierno el control de las elecciones. Finalmente se logró paulatinamente, pero en la reforma de 1996 se consolidó un organismo autónomo, independiente, de partidos y de gobierno, y esto permitió que en el 2000 hubiera alternancia en la presidencia. Y luego que hubiera otra alternancia en el 2012,
y luego en el 2018. Entonces, José Goldenberg es el personaje que conoce la historia del órgano autónomo, que tiene autoridad política, que es conocedor del tema y que es reconocido por todo el mundo. Creo que fue una buena decisión haber tomado a este personaje como el vocero de toda la marcha. Entonces, 10:30 de la mañana, eso sí está confirmado como hora de arranque de esta movilización el domingo en el Ángel de la Independencia. Sí, a las 10:30, prácticamente en todas las ciudades donde va a haber marchas y actos. Ayer en la noche hicimos el último recuento, había 32 ciudades ya confirmadas, incluyendo Los Ángeles, California, que nos llegó un informe de que estaban también preparando mexicanos en el exterior que viven en Los Ángeles un acto allá. Son 32 actos, y a las 10:30 arrancaremos del Ángel de la Independencia por Reforma. Los jóvenes estarán en la parte delantera entre el Ángel y lo que era la Glorieta de la Palma, ahora de la Huehuete, y ahí empezaremos a caminar. Confiamos en que sea una marcha pacífica, festiva, alegre, exigente, donde todo el mundo podrá expresar lo que crea conveniente con sus propios métodos, con sus propias pancartas, y solamente les hemos pedido que el color que predomine, que podamos llevar todos de alguna manera una pañoleta, un pañuelo, una camiseta, una gorra, lo que tengan, de color rosa. Sí. Que es el color distintivo del INE. Estamos conversando con Carlos Navarrete, integrante del Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones promotoras de la marcha o las marchas que tendrán lugar el domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral. Entonces, Carlos, recapitulando, se pide que los asistentes lleven alguna prenda de color rosa, el color institucional del INE. También me has dicho que no habrá ningún político, ningún personaje en la vanguardia de la marcha que se llevará a cabo en la Ciudad de México, sino que todos aquellos políticos visibles y convocantes a esta movilización estarán en la retaguardia de la marcha. Adelante irán, me dices, jóvenes, hombres y mujeres. Así es, porque en realidad la marcha es esencialmente ciudadana. También habrá miembros de partidos políticos, y yo le doy la bienvenida a la decisión del PAN, del PRI, del PRD, e incluso sé que algunos liderazgos de Movimiento Ciudadano han decidido acudir también. Me parece que es importante, sobre todo si hay legisladores de esos partidos, diputados federales, porque su presencia en la marcha, así sea acompañándola desde la retaguardia, es un compromiso público, Pascal. Si ahí la defensa del INE es el eje principal, la columna vertebral de la movilización, tendrán que honrar esa presencia cuando se discuta el dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados. Lograr que haya un bloque de contención en la Cámara para impedir la mayoría calificada para la reforma constitucional es fundamental. La decisión, la reforma se resuelve en la Cámara de Diputados. Entonces, ojalá que vaya el mayor número de gente que está en el Congreso de los 4 partidos, y que esto mande un mensaje claro al gobierno y a Morena de que no van a avalar su reforma de ninguna manera. ¿Qué opinas de la decisión tomada por el PRI para acompañar esta movilización, luego de lo que pasó con la reforma constitucional para ampliar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública? Pues había mucha especulación sobre si el PRI acompañaría también la reforma electoral propuesta por el gobierno. Esto que ha anunciado Alejandro Moreno, el presidente del PRI, ¿para ti implica que el PRI no va a acompañar esta reforma? Mira, la dirigencia del PRI, los legisladores de ese partido han sido poco claros en su planteamiento frente a la reforma. Contrario al Movimiento Ciudadano, que ni siquiera está participando en la comisión dictaminadora, el PRI ha jugado con posiciones ambiguas, diremos. Sin embargo, yo le doy la bienvenida a la decisión del PRI de participar. Me parece que si van sus dirigentes, sus legisladores, sus personajes públicos, es un compromiso frente a la ciudadanía con una posición clara de defensa del INE. Al INE no se le toca, y por lo tanto un compromiso de no abrir rendijas
legislativas, en qué tanto es tantito, ¿no? Vamos tentando con esto, con esto y con esto y con esto no. Es decir, sería una buena señal, por más que yo entiendo que puede ser muy polémica la presencia del PRI en la marcha. Pero, insisto, no será hegemonizando, no serán los políticos ni los partidos quienes encabecen a los ciudadanos, sino al revés. Serán los ciudadanos encabezando esta expresión pública ciudadana y los políticos y las organizaciones partidarias en la parte de atrás acompañando la movilización ciudadana. ¿Tú no crees que por los desacuerdos o el cruce de acusaciones que ha habido entre el PRI por un lado y el PAN y el PRD por el otro, puedan surgir tensiones en la movilización? No creo, Pascal, porque son diferencias políticas, no son pleitos ni reyertas de otro tipo, ¿no? No creo que haya ningún problema en que la marcha cobije la diversidad social, política, étnica, de edades que va a tener. Ahí caben todos, cabemos todos. Si estamos convocando a todos, no podemos ser excluyentes con alguien en particular o con alguna organización. Y creo que el gobierno de la ciudad va a cuidar la marcha también para que no haya ningún incidente de fuera, ninguna provocación, y tengo confianza en que la gente saldrá con toda confianza, con alegría. Ojalá veamos familias completas ahí marchando, una lección cívica para los hijos, siempre es muy importante, y que participen con toda confianza de que vamos a tener ese trayecto y de que al llegar al momento de la revolución, José Goldenberg sintetizará las demandas de esa marcha y de las marchas de todo el país. Carlos, más allá de que ustedes le han contestado al presidente que él no va a decidir dónde concluya la marcha, sí estarás de acuerdo conmigo, con tu larga experiencia política, que pues para que una marcha realmente tenga un significado, pues tiene que concluir en el Zócalo, ¿no? No necesariamente. El presidente nos quiere llevar al gran corral del Zócalo, porque 15 días después va a convocar una gran movilización con los gobernadores de Morena, con el gobierno de la ciudad, van a contratar 3,000 para medir fuerzas, van a llenar el Zócalo, y entonces van a decir, esto es la movilización del pueblo, no lo que vino hace 15 días. Lo entiendo perfectamente, el presidente es muy habilidoso en eso, pero no hay que caer en sus provocaciones, evidentemente. Bueno, tengo que dejarlo ahí. Gracias, Carlos, gracias por tu tiempo, muy amable. Te lo agradezco mucho, Pascal. Buenos días a todos. Gracias, buenos días a Carlos Navarrete.